Estamos con José Antonio Ocampo, el director de la Misión Rural, usted es ministro de Agricultura, director de Planeación, ministro de Hacienda, y ha sido una persona que se ha interesado en este tema a nivel nacional e internacional. Estamos con él para que nos dé unas pinceladas sobre lo que esta propuesta de la Misión Rural contiene. Buenas noches, doctor José Antonio. Bueno, encantado de estar con ustedes. Muy agradecido. Hablemos de la tierra. Aquí, sin tierra no hay agricultura, sin agua no hay agricultura. Usted ha dicho que se debe formar un banco de tierras, que se nutriría de algunas tierras que compre el gobierno, de baldíos, de tierras que hayan sido apropiadas indebidamente. Habla de tierras que no estén cumpliendo con su función social y que no sean productivas. Ahí se prende el bombillo de la expropiación o de una reforma agraria. ¿Qué es lo que sugieren ustedes en ese campo específico? El gobierno va a tener que comprar tierras, porque sobre todo en las zonas que ha habido conflicto, en muchas de ellas no hay tierras estatales disponibles ni tierras expropiables, si se quiere, ¿no? Entonces el gobierno va a tener que pensar en comprar tierras en ciertas zonas para redistribuir. Eso es una primera cosa. Entonces nosotros precisamente entre los costos de las reformas incluimos aumentar significativamente las compras de tierra del Estado para propósitos redistributivos. Y segundo, el tema de la función social de la propiedad, nosotros lo definimos como el uso productivo de la tierra. O sea, la Constitución colombiana dice clarísimamente que la propiedad es una función social que implica obligaciones. Eso es lo que dice literalmente. Eso quiere decir, en el caso del campo, que a la gente que tiene tierras para que produzca. Entonces, cuando no produzca, cuando deje las tierras, digamos, como dije, como lotes baldíos, debe tener un costo. Y para eso, digamos, existe la posibilidad de expropiación, pero nosotros en realidad no fuimos por otra línea, que es impuesto predial. Es un buen impuesto predial con actualización de valores catastrales que genera un incentivo que a no dejar la tierra sin utilizar. Pero se les olvidó que el avalúo catastral va a afectar a todos, inclusive a los más pobres. No porque nosotros mantuvimos las reglas actuales para los más pobres. ¿Qué son cuáles? Que es el 5 por 1000 de tasa de avalúo predial. Y en el caso de los otros es el 10 por 1000. Lo proponemos 20 por 1000. 20 por 1000. Bueno, entonces supongamos que con ese reajuste de avalúos, la tierra termina no produciendo. Y si la tierra termina no produciendo lo que cuesta mantenerla, más los costos, digamos, de los cultivos, es una reforma agraria por la puerta de atrás. Pero lo grave es cuando lleguen los nuevos propietarios, sean quienes sean, no van a poder ser competitivos con esos costos de impuestos prediales. Curiosamente, si eso llegara a ocurrir, que no creo que vaya a ocurrir, lo que acontecería es que bajaría el precio de la tierra, que sería una cosa muy positiva en Colombia porque la tierra es muy cara en Colombia. Entonces eso sería hasta un efecto positivo. Dicho sea de paso, si usted mira en la historia del debate agrario en Colombia, digamos, en la famosa confrontación de los años 60 entre la reforma agraria y estas propuestas hechas por el profesor Lachlan Kerry, el que había dirigido la primera misión del Banco Mundial y que terminó siendo colombiano, residiendo aquí en Colombia y siendo ciudadano colombiano. Y él dijo siempre que la mejor propuesta era el impuesto predial. Curiosamente nosotros, como decía yo, no fuimos por la propuesta del profesor Kerry, ¿no? O sea, en alguna reunión mejor dicho de la sombra, el profesor Kerry está... Pero puede que baje el precio de la tierra, pero si baja el precio de la tierra, pero los impuestos prediales son tan altos, lo que baja es la competitividad de la agricultura. O sea, que lo que usted llama un efecto positivo puede ser un efecto muy nocivo. Acuérdate que si bajara la propiedad, baja también el impuesto. Eso sí, nunca se ha visto que aquí a alguien le bajen el impuesto predial. A nadie le han bajado el impuesto predial. Es un carretazo. No, porque, el impuesto que en Colombia ponen, nunca baja. Si hay un buen sistema de avalúos catastrales, donde sube el precio de la tierra, aumentan los impuestos. Donde baja el precio de la tierra, bajan los impuestos. ¿Conoce algún caso? No sé, pero igual aquí el problema es que los impuestos prediales han sido muy bajos, históricamente. ¿Cierto? Entonces, esa posibilidad todavía no la hemos visto, pero podría presentar. Digamos, si uno mira retrospectivamente, reitero, conjuntamente con la apertura, había que hacer una política de desarrollo productivo agresiva.
que es la visión moderna de la CEPAL, digamos, ¿no? No la visión antigua de la protección. Entonces uno tiene que hacer, para economías abiertas, puede ir obviamente integrándose a la economía internacional, pero con políticas productivas fuertes. Eso es lo que no ha entrado del todo en Colombia. Nosotros proponemos, con todas estas políticas de competitividad para el sector agropecuario, precisamente lograrlo. Eso es más ciencia y tecnología, más infraestructura, estos nuevos mecanismos de comercialización, apoyados en algunos casos por inversiones o créditos gubernamentales, en fin. Eso es un poco lo que, digamos, propone la misión. ¿Usted es optimista? Yo soy optimista. ¿Si es por soñador o porque hay algo en particular que lo haga creer en que esto no se va a quedar como siempre en los anaqueles? Bueno, yo creo que yo apoyo el proceso de paz. Más aún, acepté este reto porque es el elemento económico del proceso de paz. Y por lo tanto dije, bueno, tengo que hacer mi contribución a este proceso. Y yo creo que va a haber muchas fuerzas dentro del gobierno y fuera del gobierno para llevar a cabo muchas de estas políticas que estamos promoviendo. Entonces sí, soy optimista. Más aún, creo que existen muchas posibilidades. Porque, digamos, la FAO, por ejemplo, dice que Colombia es una de las 7 despensas del mundo. Es una potencialidad real. Este país puede ser una potencia agrícola. Y en muchos periodos del pasado fue. Yo creo que si se le da a la gente menores recursos unos mecanismos para ser más productivo, vamos a tener éxito. Bueno, lo felicito por el optimismo, ojalá sea así. Pero la politiquería en este país se atraviesa permanentemente. De hecho, sobre la altillanura y, digamos, la explotación futura de la altillanura, pues el tema político se le atravesó en las propuestas anteriores, y aquí en la misión rural ustedes lo ponen como que el Estado pueda dar una tierra para arriendo o para concesión con el propósito de aprovechar zonas donde no hay una buena explotación o no la ha habido, y ponen como ejemplo la altillanura. La política muy probablemente se le va a volver a atravesar, pero ¿por qué cree usted en eso? No hubo tal vez tema individual que más debatimos que este tema de cómo permitir el desarrollo de grandes explotaciones digamos, en la frontera. Y esta conclusión, que fue un consenso de los miembros de la misión, de que se hiciera por la vía del arriendo o la concesión de tierras y no por la propiedad, es una de las, digamos, de las conclusiones más interesantes. Más aún, coincide totalmente con lo que hemos escuchado, sobre todo algunos inversionistas extranjeros que podrían ser interesados y que en el fondo, como saben que ellos tienen que invertir en, ¿cierto?, en infraestructura de riego, en infraestructura de transporte, en todas las zonas, en tecnología. Quieren unas garantías de largo plazo, claro, pero no la propiedad. Exacto. No Pero hay países del mundo que se han desarrollado sin propiedad de la tierra. Un ejemplo notable en el mundo es Inglaterra. En Inglaterra no hay propiedad sobre la tierra. Toda es tierra del Estado. Sí. Entonces, ¿por qué no se puede utilizar ese modelo que genera mucho menos conflicto que entregar grandes propiedades como se ha hecho tradicionalmente en Colombia y que es una de las fuentes de esta alta desigualdad en la propiedad de la tierra? Pero difícil hacer entender eso a la izquierda, porque la izquierda lo que está sintiendo es que eso es para dárselo a los grandes capitales imperialistas. Para comenzar, creo que esta propuesta de que la tierra no se dé en propiedad, que no sean grandes concesiones de propiedad, es perfectamente consistente con las visiones tradicionales de la izquierda. Digamos, pero más allá yo le diría, primero de que en las zonas que estamos hablando, sin gran propiedad no va a haber desarrollo, punto. O sea, pensar que en la altillanura todo se puede hacer con campesinos es una ilusión. La cantidad de inversiones que hay que hacer allá, digamos, en infraestructura física, infraestructura de riego, infraestructura de transporte, de riego, en tecnología, eso no es viable sin una presencia de grandes inversionistas. Y el grueso de los inversionistas van a ser nacionales, no extranjeros, ¿no es cierto? De todas maneras. Entonces yo creo que eso no es una red. Y le termino diciendo, desde el comienzo del informe, si usted ve, nosotros decimos, esta es una propuesta para un país que tiene gran propiedad, mediana propiedad y pequeña propiedad.
que me parece que sus ideas siempre suenan bastante buenas, pero a mí siempre me queda la duda sobre cómo lo haría. Entonces volvamos a lo de las tierras buenas, porque pues a mí me suena súper evidente que si la gente tiene tierras buenas para cultivar, pues no se dedica a cultivar coca, sino otras cosas, y si tiene plata para hacer mega industrias también. Mi pregunta es, ¿esas tierras hoy en día tienen un dueño? O unos dueños legales, las fértiles. ¿Cómo haría usted para que darle esas tierras a estas personas que hoy en día están cultivando coca? Sí, hemos descubierto que uno de los problemas de Colombia, cultivar hoja de coca y hacer la pasta y quizás exportar la cocaína, ya tiene una raíz, la desigualdad social, fíjate. Está en el tema de tierras. Está en el tema de por qué población de Candelaria Valle del Cauca, terminó cultivando hoja de coca en Putumayo, y después de la avalancha sobre el Putumayo, de las operaciones militares, terminó cultivando también allá junto a Tumaco. Digamos, esta es una cadena histórica, pero tiene una raíz, la tierra. Y por tanto una solución posible, que es una mejor repartición de la tenencia de la tierra en Colombia, con un uso de esa tierra muchísimo más racional desde el punto de vista económico, que además nos podría ayudar muchísimo a industrializarlos. ¿Y cómo lo haría en concreto? Porque haría una expropiación administrativa, haría una expropiación judicial, pasaría una ley, ¿cómo lo haría? ¿Y cómo lo haría en contra de la Constitución? Porque, digamos, la Constitución ordena, la Constitución del 91 ordena que el Estado ayude al acceso a la propiedad al campesino. Pero cumpliendo las leyes. Explícitamente, obvio. Sí, miremos cómo lo haría. ¿Y quién está hablando de incumplirlas? Es más, tu pregunta ya tiene un veneno. Tú hablas de expropiación. No, yo no fui. Usted fue la que le ofreció a Carlos Ardila Lule que le vendiera las tierras. ¿Eso qué tiene que ver con la expropiación? ¿Usted cree que eso es real o eso? No, a ver, te pregunto concretamente, claro, no soy el periodista, pero ¿qué tiene que ver con que yo, si soy presidente, lo anuncio ahora, hago una oferta de compra con la expropiación? Hace una oferta de compra, y si ellos no le aceptan su precio, ¿qué hace? Pues nada. ¿Sabes cuántas cosas yo compré como alcalde en representación del distrito, en el Distrito Capital? Te doy un ejemplo. Yo compré TGI, la gran empresa transportadora de gas de Colombia, en un porcentaje del 32%. Eso lo hicimos nosotros. Pero, o sea, lo que usted haría es decir, ustedes me están diciendo que le está prohibido al Estado hacer ofertas de compra. No, a mí me parece. Y que si el Estado hace ofertas de compra, ¿eso se llama expropiación? Pero a mí me parece interesante. ¿O están confundiendo los términos con una finalidad política? A mí me parece interesante, doctor Petro, ver qué sigue. Digamos, usted hace la oferta de compra. Entonces, esa oferta arroja dos opciones. ¿Se la aceptan o no se la aceptan? Exactamente. ¿Qué pasa si no la aceptan? Que alguien la aceptará, pero vamos a unas propuestas ahí. Hay dos casos de tierra fértil que son diferentes y vamos a desconectarlas porque no están relacionadas. Una es la tierra fértil improductiva, es decir, el gran latifundio por allá, más de 500 hectáreas, es donde están 10 millones de hectáreas, esas no están en el Valle del Cauca. Esas están no es el caso de Medio, Caribe colombiano, Piedemonte Llanero. Ahí tenemos una política. ¿Cuál? La mismísima de Alfonso López Pumarejo, que es poner un impuesto. Un impuesto por la improductividad de la tierra. Hay formas de hacerlo técnicamente. Al gravar con ese impuesto se pueden producir dos efectos diferentes. Uno, los mismos poseedores la hacen producir y no pagan ese impuesto. Lo cual es una gran ganancia, porque esa es la función social de la productividad, de la propiedad que dice la Constitución, que no está escrita desde el 91, está escrita desde 1936, 236. Que es Alfonso López Pumarejo. Dos, supongamos que no quieren, y entonces, para no pagar el impuesto, deciden venderla. Ahí hay una opción de compra para el Estado. ¿Para qué la compraría el Estado? No para fundar empresas estatales, como dicen las malas lenguas, produciendo aguacate o cosas por el estilo, no, para entregárselas
a los campesinos, a los pequeños y medianos productores que tengan vocación agraria, empezando porque la titulación debe pasar a la mujer campesina. ¿Eso para qué? Pues para producir alimentos. Si en 10 millones de hectáreas fértiles pudiésemos cultivar, habría 2 millones de puestos de trabajo y un crecimiento tal de los ingresos que permitiría la base real de un proceso de industrialización. Eso fue lo que pensó Alfonso López Pumarejo. Él, ¿por qué no lo pudo hacer? Porque casi le dan un golpe de Estado. Vamos al otro punto. Un segundito, solo una contrapregunta chiquita en eso, porque eso implicaría pasar una reforma tributaria, pues cambiando ese impuesto. Usted va a tener usted tiene 5 personas decentes que van a ser su base inicial, que son políticos que no son profesionales, va a tener una alianza seguramente con gente del Polo, con gente de las FARC y alguno de los Verdes, pero su coalición va a ser minoritaria. ¿Cómo trataría usted de pasar esa reforma tributaria que, según entiendo, han tratado de insinuar otros presidentes antes que usted y no han podido porque es un congreso de terratenientes? Juanita, acuérdate que estás hablando con alguien que ya tuvo una experiencia. No, por eso Alcalde le pregunto, de Bogotá, porque una de las ciudades más grandes del mundo, clave con un saber consejo su adverso. respuesta de cómo lo hace. Un consejo adverso. Como presidente, ¿cómo lo haría? Y sin embargo, nosotros que presentamos como 4 veces una reforma tributaria para modernizar los tributos en Bogotá, y no nos lo aprobaron, sí pudimos a través de algo que se llama el catastro. ¿Sabes por qué las tierras improductivas, siendo fértiles, no pagan impuestos en Colombia? No porque la ley diga que no, el problema no está en la ley, es porque no hay catastro. Y ese no es un tema del Congreso, es un tema puramente administrativo. Lo primerísimo que hay que hacer es en el IGAC, con personas idóneas para eso, modernizar completamente el catastro rural de Colombia, porque eso es lo que nos permitiría. Usted no pasaría la ley de multicatastro que está tratando de pasar este gobierno. Hay un intento, pero es que es de acción, porque multi, ¿qué significa? Que le sirva para varios impuestos. Eso es el multi. Pero en realidad el catastro, para el efecto que estamos hablando, que es estimular la producción de la tierra, eso es lo que estamos diciendo, con el catastro simplemente modernizándolo lo podríamos lograr. Doctor Petro. No te digo que no haya necesidad de leyes, pero digamos, en este caso lo primero que hay que hacer es eso. Para que volvamos al desarrollo que usted estaba planteando. Lo primero, entonces, en esas tierras improductivas, la propuesta es poner un impuesto muy alto que estimularía a la gente a poner a producir su tierra, sino a venderla porque no tiene con qué pagar el impuesto. Ese impuesto es un impuesto... No tenga con qué, porque si produce ya no hay impuesto. No, por eso, no es que no tenga con qué pagar, a la improductividad de la de ahí tierra. sale otra tesis que es el impuesto es el castigo, lo entendemos así. ¿Y cómo se fija eso? ¿Cómo dice el Estado? A mí me parece que esta tierra está produciendo y entonces siembran 3 matas y está bien, o necesitan 1000 o necesitan 10.000. Tú ya tienes ¿Cómo hace eso el Estado? Ya tenemos 2 procedimientos legales. Uno es el impuesto predial, ya está arreglado y tiene unas tasas. Correcto, eso todos lo siguen pagando. Está arreglado. Hoy un señor de clase media bogotana paga más impuesto predial que un gran latifundista como Uribe. Y eso ya es la gran injusticia social en Colombia. De ahí es que se derivan nuestros problemas. Pero vamos hacia otro instrumento, la renta presuntiva, que Vargas Lleras, o más bien Duque, dice que quita. Claro, él sabe por qué lo dice, porque la renta presuntiva es un instrumento clave para llevar al latifundio a la producción. Entonces, el impuesto sería por la vía de la renta presuntiva. Sí, pero tú puedes calcularlo técnicamente de la siguiente manera. Vamos a poner un ejemplo. El café te produce un empleo cada 1,5 hectáreas. El aguacate te produce un empleo cada 2,5 hectáreas. En general, el promedio de los cultivos te produce un empleo cada 5 hectáreas. Esa es la gracia del cultivo, sin industrializar, sin hablar de la industrialización. Entonces ya
hay una base técnica para la renta presuntiva si estamos hablando de tierras fértiles, que el mapa está hecho. Depende de la escala, entonces, doctor Petro. Sí. Si hace minifundio y reparte en pedacitos muy chiquitos, sí, pero no estamos hablando aquí del minifundio, porque si no caemos en las cadenas del odio. No es que le voy a quitar la finquita a la gente, no estamos hablando de propiedades de más de 500 hectáreas en tierra fértil. Pero ¿entre cuántos las propiedades de más de 500 hectáreas. Ponga usted este caso, si X señor, no vamos a poner nombres propios, porque si no también otra vez, tiene 10.000 hectáreas, ¿cierto? De tierra fértil. ¿Cuántos puestos de trabajo debería producirse ahí? Usted pone un cálculo y le pone un más y un menos. No, ya usted dijo, 5 tiene hectáreas un empleo. 2.000 empleos. ¿Cómo lo comprueba? Muestre las certificaciones de que está pagando las pensiones y la cotización de salud como patrón. No las tiene. Entonces no tiene su tierra productiva. Y entonces ahí se activaría, según esta propuesta, activaría el impuesto. La presuntiva. Sí, puede ser la presuntiva, puede ser el predial. Hay dos mecanismos hoy vigentes. Caso de tierras improductivas. ¿Y las productivas? Las tierras... Bueno, entonces es un caso completamente desconectado. Estamos hablando ya de otro tema, ¿cierto? Volvamos al Cauca. Es un tema específico. Claro, volvamos al Cauca, donde hay productividad confirmada. Sí, estamos hablando del mismo caso del mega narcotráfico. ¿Para qué hace usted esa afirmación? Entonces, ¿para provocar o para qué? No, porque estoy en Puerto Tejada, en primer lugar. Entonces, el que iba a criticar el tema debería haberse ubicado en Puerto Tejada. Okay. Puerto Tejada, norte del Cauca. ¿Allí qué ha pasado? Allí ha pasado que los gobiernos han prometido a las organizaciones indígenas y a las organizaciones afro, Puerto Tejada es 90% afro, 30.000 hectáreas en el norte del Cauca. Compromisos no míos, no estoy haciéndolo yo, compromisos del gobierno en los movimientos sociales. Es más, hay una sentencia de víctimas de la masacre de Nilo, se llama así, contra indígenas, que la sentencia ordena una reparación a las comunidades indígenas con tierra fértil en el valle del río Cauca. El Estado no tiene ahí nada, no es propietario de nada ahí, todas son tierras privadas. Entonces, ¿cómo va a cumplir el Estado? Y entonces, vamos a decir públicamente que como son privadas las tierras y al Estado le queda prohibido comprar, porque si dice comprar, alguien va a decir que es expropiar. Le queda prohibido la reparación integral a las víctimas de la región y le queda prohibido cumplir y honrar sus compromisos. No, yo lo que me pregunto es cómo va a honrar el Estado sin... tierras, ¿no? Mira, ahora hablemos más para responder tu pregunta. Pero ¿cómo lo va a hacer usted? Porque, lo que digamos, está sucediendo... Usted plantea algo que es una realidad. Hay que darles la tierra, hay que cumplir compromisos, hay que honrar la palabra. ¿Cómo lo va a hacer? Sin quitarle las tierras, a quienes legítimamente otra vez pusiste una palabra que indica un veneno en la pregunta. No es veneno. Libertad de prensa, compañero. Yo hago preguntas para que nos entendamos. Pero yo es puedo veneno. Responder. No es veneno. Entonces, porque por tú eso... 2 veces has dicho expropiar y ahora acabas de decir quitar las tierras. Para que usted me responda. Yo no estoy hablando ni de expropiar ni de quitar las tierras. Porque no puedo, no quiero. No lo deseo, esa no es la forma. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos en el Cauca? Tienes la mayor parte de la población rural en las montañas, que son tierras infértiles, no por ser montaña, ahí son infértiles. Tienes la población indígena creciendo, la población negra creciendo, la población campesina mestiza creciendo. ¿Por qué están en las montañas? Porque fueron desalojados en procesos históricos, porque ellos estaban abajo. ¿Qué alternativas tienen ante una población creciente con baja capacidad de poderlas alimentar? El conflicto. Se están armando. Hay muertos entre ellos. Hay un conflicto interétnico, una olla a presión. Si las mafias mexicanas suben la cordillera, que ya lo están subiendo desde el Pacífico, allí tienes la nueva guerra en Colombia. Es más, te diría, donde puedes perder realmente la soberanía nacional no es en San Andrés, es en el litoral pacífico. Vamos al tema. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo un gobierno responsable, no de hijo de la vida fácil y de quedarse a dormir en la ciudad de Bogotá, etcétera, sino alguien que quiera realmente resolver los problemas, puede hacerlo?
Tiene que establecer un diálogo y el Estado tiene que ser y tener un papel regulador. Si no, se arma un conflicto insostenible para la región. Doctor Petro, ¿Qué hace el Estado? Propone comprar tierras. Si el Estado, el gobierno de Santos, prometió entregar 30.000 hectáreas, ¿cómo se adquieren esas hectáreas? Comprando. ¿A qué precio? Eso es una negociación y la ley rige la forma como se establecen los precios. Que todo el mundo decidió no comprar, no vender. ¿Cierto? Porque sí, porque es Petro. Entonces, como en la reserva Tomás Van der Hamen, que teníamos 120.000 millones de pesos para comprar la tierra de la reserva Tomás y hacer un bosque nativo. Sucede eso. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia es el estallido de un conflicto violentísimo, armado. Por eso yo hablaba que acabar la guerra con la FARC no es la paz. La paz es precisamente desagregar estos mecanismos. Los invito a que nos están haciendo falta exactamente 30 minutos de programa. Con lo cual, Juan, le pediría que terminemos esta pregunta y nos vamos a los siguientes bloques. Le pregunto, como economista y en el agregado social, esas tierras, con este ejemplo, son tierras que hoy están en plena productividad, que generan empleo, que generan para la zona una capacidad de uso de esas tierras. ¿Será que en el agregado social a la región le va mejor si se desmonta una agroindustria productiva y se reparte la tierra en pequeñas porciones sin que se garantice la productividad de la tierra en términos de productividad? ¿Será ese el camino, doctor Petro? ¿Será el camino buscar que esas empresas que hoy están haciendo su tarea por la dificultad de la oferta disponible de tierras tengan que venderla y desmontarse su estructura? ¿O habrá otras maneras de fraternidad social, de buscar otras alternativas? Esa, digamos, sería la decisión del gobierno. Siempre hay alternativas, pero te contesto como economista y como ambientalista. El Valle del Cauca ya sabe que tiene que diversificar la producción de su valle. Eso no es un invento mío. Allá ya hay una discusión, allá hay verdaderos PhDs que han hablado con la sociedad a través de sus medios de comunicación, porque la producción de caña se vuelve insostenible en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque su regadío, cada vez en mayor proporción, el agua, es de unos reservorios fósiles de debajo de la tierra que no fluyen, es decir, se agotan, se van a agotar. Así de simple. No debió haber permitido la CBC, la corporación, ese uso. Porque una cosa es una fuente subterránea de fluidos, de agua, y otra cosa es cuando es agua fósil, es agua de hace 20 y 30 siglos. Se acaba. Y ellos ya tienen calculado cuánto tiempo, etcétera. Está en plena competencia con el agua potable de la población que vive en los pueblos que están allí. ¿Yo qué te diría como ambientalista? En el mediano plazo estamos hablando de 20 a 30 años. Las mejores tierras para la caña están en la antillanura colombiana. Pero ¿qué te diría como ambientalista? Hay que sustituirlas por cultivos que no compitan de la misma manera por el agua. Eso es un primer elemento para que la población pueda sostenerse en la región. Que absorban más CO2 que agua. Ese es el tema del cambio climático. Pero como economista, ¿qué te diría en términos de productividad? La mecanización, a partir de la huelga de cañeros de hace unos años, la mecanización acabó ya con los puestos de trabajo que había en esa zona. Tú lo que estás viendo es una especie de desierto verde. Eso no se puede acabar de la noche a la mañana, ni en mi intención, ni queremos volvernos propietarios del Estado, de los ingenios. Eso tiene que tener un proceso concertado, paulatino, progresivo, pero decidido, de diversificación agraria. Porque en este momento la caña de azúcar, en su componente de producción, etanol, que es lo que se está produciendo, y aún el azúcar está siendo subsidiado por el Estado. Si quisiéramos que el libre mercado actuara al mejor estilo neoliberal, si dejáramos que el libre mercado actuara, los cañeros se quiebran,
porque las producciones internacionales de azúcar son más baratas que la colombiana. Eso no lo queremos, no nos interesa ese tipo de libre mercado, nos interesa proteger la producción, pero tenemos que transitar hacia unas más sostenibles ambientalmente y más productivas desde el punto de vista del trabajo. No vas a reemplazar la caña de azúcar por lechuga simplemente. Eso es una manera un poco de satanizar el tema, la lechuga no tiene la culpa. No, la puedes reemplazar, entre otras cosas los científicos ya han dicho que por la hortofruticultura, frutos, etcétera, que puedes industrializar y puede generar más puestos aún. Pero esa diversidad es clave para el país.